5 figuras LGBT mexicanas. A lo largo de este mes hemos cubierto el torneo de fútbol actual, pero en junio también se celebra el mes del orgullo, el Pride. Y puesto que el investigador es Hochis y el redactor aún no se decide. En serio, tanto el investigador como yo tenemos dudas sobre ese cabrón. Y es quien me dice los temas de cada video, hoy nos toca hablar sobre las figuras LGBT mexicanas que no solo lucharon por los derechos de esa comunidad, sino también produjeron obras de gran valor artístico que moldean nuestro México mágico hasta el día de hoy. Así que, ¡corre video! Número 1. Luis Zapata Quirós. Nuestro querido Huicho fue un parteaguas en la literatura mexicana. Gracias a él y a otros autores que le siguieron sus pasos, la literatura mexicana abandonó el realismo mágico y los campos, pasando a narrar temas de actualidad y abordar temas tabúes en la sociedad. Logró todo esto con su novela El vampiro de la colonia Roma. La historia de un vampiro, o sea, un gigoló. En los 70s, cómo trabajaba duro, cómo llegó a ser un vampiro, sus aventuras y demás. Y es que no solo lo explícito, el morbo de la novela fue importante, sino cómo se escribió también. Zapata escribió la novela sin ningún signo de puntuación y con un lenguaje coloquial que intentaba emular el cómo se hablaba en aquellos tiempos. La novela fue un exitazo rotundo, atrayendo tanto aplausos como críticas y gritos de censura, pues el autor mostró la vida controversial y cruda de su protagonista. A lo largo de su vida, Zapata siguió escribiendo libros de la más alta calidad que trataban temas diversos, no solo de identidad sexual, sino también depresión, humor, política e historia. Y en todos ellos siempre existía un personaje queer. Fue de los primeros autores latinoamericanos en tratar a sus personajes como gente compleja y no como una vil caricatura, incluso dándole a sus personajes gay un final feliz. Interesante. Después de años de una increíble carrera, Zapata murió en 2020 a causa de complicaciones médicas relacionadas a sus pulmones. Y, como recomendación personal, lean En Jirones, una de sus obras que trata sobre amor. ¡Ay, qué romántica! Digo. Sé que te va a encantar. Vamos a dejarlo ahí porque decir más sería dar spoilers. Número 2. Coronel Amelio Robles Ávila. En 1889, en el seno de una familia terrateniente de Oaxaca, nace Amelio Robles Ávila. Perdón, Amelia Robles Ávila. No, Amelio... no. ¡Ah, que la chingada! ¡Investigador, ponte de acuerdo con tus nombres! Esto va a ser más jodido que un pinche trabalenguas. A ver, Amelia Robles nació como mujer y su familia la educó para ello. La inscribieron en la Sociedad de las Hijas de María de la Medalla Milagrosa. ¿Qué pedo con este galimatías? Donde recibió una educación de la más alta calidad, pero al ser hija de terratenientes, fue instruida en el uso de armas y le enseñaron a montar a caballo. Ambas cosas le serían útiles cuando estalló la revolución en 1910. Tú sabes, papi, que la bala fría. Para reunir tropas que lucharan contra Porfirio Díaz. Oficiales al mando de los caudillos iban de pueblo en pueblo formando las famosas bolas. Básicamente reclutadores de personas que se quisieran agarrar a chingazos en contra del mal gobierno. Una bola llegó al pueblo de Amelia y el furor de las palabras del oficial que los reclutaba la movió a enlistarse. Pero no fue la ideología su principal razón para irse a pelear al lado de Emiliano Zapata. No. En una entrevista que dio al Universal declaró que, dije, bueno, yo no sabía qué era el plan de Ayala. Yo no sabía qué es lo que estaba pasando. Pero vino la bola y me fui con la bola. Mera locura de muchacho. Con esta frase Amelia ya empezaba a mostrar dudas sobre su identidad de género. A ver, ¿cómo que identidad de género? Investigador, ¿de qué putas madres estás hablando? Más abajo, imbécil. ¿Cómo que más abajo? Ya vi, prosigo. Cuando alguien se refiere a identidad de género, habla de un concepto muy específico. En el marco teórico de la filosofía queer, se hace la distinción entre sexo biológico y género. El primero son las características físicas y científicas que diferencian al sexo masculino del femenino. Cromosomas, órganos sexuales, niveles de testosterona, estrógeno, etc. El segundo se debe pensar como una construcción social, el cómo la sociedad espera que un hombre y una mujer se comporten. Esta construcción ha evolucionado a lo largo de los siglos. Algo evidente en cómo se espera que se comporte un hombre del siglo XVIII y cómo se espera que se comporte uno en la actualidad. Entonces, una vez entendido esto, pasamos a la identidad de género, que es cómo quiere comportarse un individuo de acuerdo a lo establecido socialmente, como es el caso de Amelia. No se esperaba que ella, como mujer, fuera a la guerra a pelear, pero aún así, ella fue. Y después de la guerra, reconoció que a partir de ahí su identidad empezó a cambiar. Participó en las batallas más importantes de la guerra, principalmente en la toma de Chilpancingo en 1914, donde mandó a la verga a la mayor fuerza huertista del sur. Ella se hace destacar por su increíble habilidad para emboscar a las fuerzas del ejército federal y por su hábil manejo del caballo y el revólver. Según su propio testimonio, presenció alrededor de 70 batallas. Con el pasar de los años subió al rango de coronel y en
1918 se unió a las fuerzas de Venustiano Carranza, defendiéndolo de las insurrecciones de Villa y Zapata. Logró sobrevivir al desvergue que siguió tras la muerte de Carranza y eventualmente apoyó a Plutarco Elías Calles con su plan de Agua Prieta. ¿Hay algo que este joven no haga bien? En todos estos años, Amelia fue perdiendo sus rasgos femeninos, prefiriendo adoptar patrones que la identificarían como hombre. Pelo corto, trajes en lugar de los vestidos de Adelita. El macho. Al terminar la revolución, terminó su transición al cambiar oficialmente su nombre a Amelio Robles. Así se le reconoció en los archivos generales del ejército mexicano, reconociendo a Amelio como un veterano de guerra, un lujo no permitido a las mujeres que pelearon, e inscribiendo su nuevo nombre como el oficial. Esta es la primera vez que el gobierno de México reconoció el cambio de género de una persona trans ante la ley. Él sobrevivió a la revolución y murió a sus 95 años en su natal Oaxaca. Número 3. Nancy Cárdenas. Hace falta tener una lista de las cosas que Nancy hizo. Era activista, dramaturga, directora de teatro, locutora, poeta, guionista. No mames, ya ni el pinche Tony Stark. Nancy Cárdenas es de esas personas que decidió vivir su vida al mil y no disculparse por ello. Y empezó fuerte. No solo montando obras experimentales con sus compañeros de la Facultad de Filosofía y Hierbas de la UNAM, además de irse al extranjero a estudiar teatro y lenguas, sino también apoyando al movimiento estudiantil de 1968 y sobreviviendo a este. Por cierto, aprovecho. ¡Chingas a tu madre, Díaz Ordaz! Pero aún después de este suceso, no paró. Frustrada por el lento avance de los derechos LGBT en México, todo esto después de los disturbios de Stonewall en 1969, prestó su departamento para formar el primer Frente de Liberación Homosexual, donde se buscaba la eliminación del estigma social de ser LGBT en México. Fue así que en 1973, Jacobo Zabludowski invitó a Nancy a su programa 24 horas para comentar el despido de un trabajador con el pretexto de conductas homosexuales. Y ella, con dos o varios, defendió a capa y espada en televisión nacional, en el noticiero más visto del momento, el derecho de las personas LGBT a vivir como ellos quisieran. Aunque hubo controversia en los sectores más conservadores, se considera este uno de los momentos más importantes de la lucha de la comunidad. ¡Qué cabrona! ¿Verdad de Dios? Continuó esa lucha en su arte, más que nada en el teatro, ya que ella quería usar el arte para denunciar las injusticias. Y así lo hizo. A lo largo de más de 30 años, luchó contra censuras y protestas, siempre presentando temas que cambiaran la perspectiva de los mexicanos, incluso siendo admirada por figuras como Ignacio López Tarso, Carlos Monsiváis, Sergio Bustamante, Juan Rulfo y un largo etcétera. No fue solo una persona abiertamente lesbiana, sino que también logró éxito y admiración durante su vida. Y aunque solo duró en esta tierra 59 años, muriendo de cáncer de mama en 1994, su huella jamás será borrada. Sara García. Todos la conocemos, la famosa abuelita de México, no solo por ser literalmente la cara que ves en el chocolate abuelita, Delicioso, por cierto. sino también por darle vida a doña Luisa en Los Tres García. Pues a nuestra abuelita de oro no le gustaban los hombres, o no tanto como le gustaban las mujeres. Sí, apuesta que esa no te la sabías. Y ahí te va el chisme. Sara García nació en Orizaba, Veracruz en 1892, hija de padres españoles. Sus primeros años fueron chidos, pero cuando cumplió 7, su madre se enfermó de tifus y murió al poco tiempo. Sin nada que hacer en Veracruz, su padre y ella se mudaron a Chilangolandia, donde fue internada en un colegio para monjas. No pasa mucho tiempo cuando muere su padre y el colegio la adopta. Es en este colegio donde conocería por primera vez al amor de su vida, Rosario González Cuenca. Ambas se van conociendo a lo largo de sus años en el colegio, pero cuando alcanzan la mayoría de edad, ambas siguen caminos distintos. En 1916 comienza su carrera como actriz. Al principio consigue papeles secundarios en películas mudas y poco a poco empieza a tomar papeles de mayor importancia. En 1918 se casó con su primer esposo. Y sí, hubo delicioso. Quedó embarazada y dio a luz a su única hija. Todo iba bien, pero como dijo un sabio, a veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente. y lo que siguió fue un total desmadre, pues el tipo la engañó y ella decidió separarse de él, no legalmente, y cuidar sola de su hija María Fernanda. Es en ese periodo que vuelve a conectar con Rosario y ambas cuidan a la niña. Su carrera en el cine continúa, pero no es hasta el inicio de la época de oro del cine mexicano, en 1940, que empieza a ganar reconocimiento. Primero con la película de Ahí está el detalle de Cantinflas, y con otros papeles más. Aquí es cuando empieza a destacar por interpretar papeles de una edad mucho más avanzada que la suya, siempre de abuelita. A lo largo de estos años, Rosario siempre la acompañó y apoyó, no solo con la niña, sino también con sus estados emocionales. Rosario y Sara tuvieron una estrecha relación por más de 60 años, incluso cuando Sara empeoró su estado de salud en su última etapa de vida. Rosario la cuidó durante todo este tiempo, hasta que murió de un paro cardiorrespiratorio a la edad de 88 años. Rosario quedó como la heredera universal de sus bienes, pero murió 3 años después. Ambas están enterradas en el mismo
mismo mausoleo en el Panteón Español, igual que en vida, inseparables por la eternidad. Número 5. Jerry Velázquez. Y ya para concluir, vamos con alguien que afortunadamente sigue vivo. Sí, ya basta de hablar de gente desvivida, ¿no? Jerry Velázquez es un actor y cantante mexicano, originario de Mérida, Yucatán. Ha participado en todos los medios del espectáculo, desde la televisión, pasando por el cine y el teatro, incluso en doblaje de películas al español, un arte al cual le tiene un inmenso cariño. Todo bien con nuestro güero, pero en enero del 2023 salió del closet ante el mundo, revelando que es gay, aunque como él mismo lo dice, no fue sorpresa para nadie. Y es que no mames, se le notaba los hochis a kilómetros de distancia. Es más, en 2023 no tendría que ser noticia para nadie, pero México mágico, ¿a quién engaño? La verdad es que a veces sí se pasan de verga. Aunque esta lista por sí sola demuestra que la comunidad LGBT ha sido parte de nuestra vida desde tiempos inmemoriales, lo cierto es que incluso hoy hay quienes desean no ver a estas personas ni en pintura. ¿En serio son tantos? Ahí te van unos cuantos. Lili Telles, Eduardo Verástegui, no me sorprende si a cada rato se la anda Trump, y un largo etcétera. El propio Jerry admitió que prefería mantener ambigua su sexualidad por miedo a represalias, pero reconoció que ya no es el momento de vivir en el closet, no después de que tantas personas hayan dado sus vidas para conseguir los derechos que ahora son de la comunidad. Desde su anuncio ha sido una parte fundamental de la comunidad, ayudando además a artistas a aceptarse y a no tener miedo al mundo, y siguiendo el ejemplo de Nancy Cárdenas, haciendo que su arte y su trabajo también refleje este deseo por combatir la homofobia y dejar de menospreciar a la comunidad. Incluso, en mayo de este año, sacó un álbum titulado Boleros para él, donde toma el famoso género de los boleros románticos, normalmente reservado para las parejas hetero, y los dedica a parejas que él tuvo a lo largo de su vida, una bonita forma de expresarse a él y a la comunidad. Aún continúa con su trabajo actoral, destacando en teatro y en series, y en el grupo de Bactor. Las personas queer, o sea, quienes no se conforman a un modo de vista heterosexual, siempre han existido, muy a pesar de que quienes desean lo contrario, y seguirán aquí, pero incluso hoy no está del todo seguro, con movimientos en todo el mundo intentando quitarles los derechos que muchos murieron por obtener. El Pride no es simplemente una celebración, es una afirmación. Estamos aquí y no deberían avergonzarse de los que son. ¡Feliz Pride, seguidores! Y no se preocupen que este es un lugar seguro. Aquí no serán juzgados. Solo juzgaré al investigador por necio y estúpido y borracho a quien engaño. Y al redactor por irle a la América.